Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en el día de hoy. Estamos ya en esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Vaya papeñan de Yara, ñande atoy, ñande no hina, ya pajamuaisha, peteñan de la pei ponamía. Hoy del libro de Levítico, estamos en el capítulo 19, del 1 al 2, del 11 al 18. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. Y así continúa, queridos amigos, una serie de normas. Mando antes porque ñantía lleva. La yare conojina peñantillara, petumaranga tu peñandereco, sean santos, como su Dios creador es santo. Evidentemente que vamos a buscar lo mejor, lo elemental y lo fundamental para nuestra comunidad, para nuestros hermanos. Pero en este libro tan lindo de Levítico, que estamos en el capítulo 19, ñandene no lleva a la santidad, el kadosh, ¿verdad? Que significa verdaderamente, queridos amigos, la imitación de un Dios creador, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ubea entonces ñandene no ñande atoy y mijina para que podamos vivir estos valores y principios. Y por eso nos dice justamente que yo soy el Señor tu Dios. Por lo tanto, no oprimirás a tu prójimo, no lo despojarás, no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. Vaya ley llegana, porque esta bañando de usted ve la bella guay. Son negreros de primera categoría, ¿verdad? Se dan cuenta que siempre apuntamos a la dignidad del hombre, a la dignidad de la persona. Es la única manera de hacer crecer lo que San Agustín decía, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Quiere decir la honestidad y quiere decir sobre todo la justicia y el derecho para todos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.